Hoy presentamos Mishkan, capítulo 3. Vamos a estudiar esta tarde la palabra de Dios. Estamos en la tercera entrega de esta serie Mishkan. La palabra Mishkan hace referencia al tabernáculo, a la carpa sagrada que Dios le pidió al pueblo de Israel construir. Específicamente, Dios le muestra el modelo del tabernáculo, se lo muestra el modelo celestial, se lo enseña a Moisés, a Moshe, y él tiene esos planos, él tiene esa visión y Dios le pide construirlo en la tierra. Recuerde cuál era el propósito de construir un tabernáculo. Dios quería estar en medio de su pueblo, y ese sigue siendo el mismo deseo de Dios el día de hoy. Él quiere estar no entre lugar físico, sino en nuestro corazón, dentro de nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Ese es su deseo, que usted y yo seamos como ese tabernáculo en medio del desierto. Y este versículo que acabo de leer en Job, capítulo 36, versículo 29, me habla precisamente de ese tabernáculo celestial que está en los cielos, y dice que se escuchan estruendos. Hay un sonido dentro de ese tabernáculo. ¿Sabe por qué hay un sonido dentro de ese tabernáculo? Porque hay un trabajo que Dios está haciendo. Y yo quiero que tomemos un tiempo esta mañana para poder estudiar cómo Dios escoge a un hombre llamado Bezalel. Diga conmigo, Bezalel. Ese era el nombre del cual Dios escogió a este varón. Dicho sea de paso, Bezalel significa el que está a la sombra de Dios. Ese es el significado de Bezalel, el que está a la sombra de Dios. ¿Por qué Dios escoge a este hombre? Porque este hombre, Dios le dio la habilidad de trabajar. Fíjese con qué, con un martillo. Yo sé que era un martillo más bonito. Yo tengo aquí, conseguí un martillo más o menos decente, porque obviamente es una herramienta de trabajo. No puede estar, digamos, de alguna manera muy bonito. Una herramienta de trabajo, ¿cómo la tenemos? Muy usada, ¿no? Muy desgastada. Entonces Dios toma a Bezalel, quien era un orfebre y un artífice, es decir, trabajaba el metal y hacía y confeccionaba muchas figuras a través de su martillo. ¿Y cuántos saben que en el tabernáculo había muchos objetos que eran de oro y que iban a necesitar del trabajo de alguien experto como Bezalel? Bezalel se le fue entregada esta responsabilidad. Dios le dice a Moisés: habla a Bezalel y dile que me haga estos utensilios de oro puro. Entonces hoy vamos a ver algunos de esos utensilios para que podamos entender cómo es que trabaja Dios con su martillo en nosotros para provocar en nosotros ciertas cualidades de carácter que son necesarias en nuestro caminar como tabernáculo que nosotros somos en el Señor. El primer elemento del cual quiero hablar son las trompetas que Dios le pide al pueblo de Israel. Eran labradas a martillo y eran trompetas de plata. Estas son diferentes del shofar que hemos hablado y que hemos usado aquí y que usted ha escuchado. Estas trompetas tenían también una finalidad. En Números capítulo 10, versículo 1 y 2, voy a leer PDT, palabra de Dios para todos. Dice aquí: el Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata martillada. Diga conmigo, martillada. Como si ya hubiera desayunado, martillada. ¿Y para qué iban a utilizar esas trompetas? Dice: y úsalas para convocar a la comunidad y para avisarle a los campamentos cuando ponerse en marcha. Mis amigos, estoy muy emocionado porque cada vez que empiezo a rascar más sobre el tabernáculo, sigue saliendo más palabras, sigue saliendo más aplicaciones a nuestra vida. Y precisamente al hablar de estas trompetas labradas que eran de plata, tenían una función.
número uno era convocar, juntar al pueblo. Y la segunda era avisar al pueblo, al campamento, cuando tenían que ponerse en marcha. ¿Cuántos saben que cuando Israel está en el desierto y construyen este tabernáculo, el tabernáculo está en el centro? Lo he explicado ya varias ocasiones. Está el tabernáculo en el centro y hacia los 4 puntos cardinales hay 4 distintos grupos de tribus. Recuerde que son 12 tribus y están seccionados en grupos de 3 en estos 4 puntos cardinales. Entonces a esto le llamamos campamento. Pero ahora, ¿cuántos saben que una vez que Israel se establecía, llegaba en un lugar, y los levitas, que eran encargados de poner el tabernáculo, toda la carpa, todos los utensilios, poner y tensar la carpa, poner los lazos, o hacer todo este movimiento, muchas veces Dios guiaba con su nube? Había una nube en la cabeza de ese tabernáculo, había una nube donde descendía la presencia de Dios, donde Dios estaba resguardando todo el campamento. Pero en el momento que esa nube se movía, ¿qué creen que significaba? Cuando la nube se movía, inmediatamente los sacerdotes se daban cuenta, tomaban la trompeta de plata y hacían sonar la trompeta. Eso significa: hay que levantar todo, porque la nube se está moviendo y nosotros vamos a seguir la nube, porque la nube nos está guiando en medio del desierto. La nube es la que nos da provisión, nos da protección, pero también nos da dirección. ¿Cuántos saben que eso no ha de haber sido nada cómodo? Yo a veces de alguna manera, bromeando con el equipo de alabanza, digo: nosotros somos como esos levitas, porque nada de lo que ponían era para que se establecieran. Muchas veces nosotros como seres humanos lo que buscamos es establecernos y quedarnos ya en un lugar, pero Dios en el desierto con el pueblo de Israel no dejaba que se acomodaran. Cuando ya decían: pues creo que nos vamos a quedar aquí un buen rato, Dios movía la nube y entonces era agarrar tus cosas, levantar tu carpa del campamento y salir en orden. No era como pudieras, era salir en orden y seguir la nube. Y los levitas, los que servían en el templo, levitas, sacerdotes y sumo sacerdote, preparaban todo el tabernáculo, lo empezaban a desmontar, tomaban todos los objetos sagrados y empezaban a moverse hacia donde iba la nube. Vaya que se ha de haber sido una buena procesión, ¿no? Moverte en medio del desierto, mover todas tus cosas. No sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Hay una gran lección. Si tú estás pensando que esta vida es todo lo que hay, estás muy equivocado, ¿eh? Si tú piensas que el trabajo que tienes, tu salario, las cosas que has comprado es todo lo que va a haber en esta vida y es todo lo que hay, y tú crees que entre más tengas, mejor calidad de vida vas a tener, te voy a decir que eso no, en realidad no lo es. Esto es simplemente la antesala a la verdadera vida. Y lo que Dios te quiere decir es: no te acomodes en esta tierra, porque todo lo que buscamos siempre es estar más cómodos, es estar mejor, es estar más establecidos. Y Dios dice: no te acomodes, porque aquí nada más vas de paso. En realidad la eternidad comienza después de que tú mueres y llega el día del juicio y experimentamos la salvación para los que fuimos fieles, por supuesto. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces tu carro, tu casa, tus posesiones, ¿dónde se quedaron? ¿Sabes dónde se quedaron? Fuera. Yo te voy a decir algo: debes de procurar pensar en lo eterno. Debes de procurar pensar no solo en lo que tienes en esta vida. Piensa en dónde vas a estar 5 minutos después de que tú mueras. Hay gente que trabajó tanto y que se dedicó a amontonar dinero, a tener posesiones, y un buen día tuvo que morir y no disfrutó nada de lo que acumuló. Y entonces llega otro ganón, sin deberla ni temerla, llega a disfrutar lo que otro se sacrificó, otro que, perdón la expresión, que se partió el lomo, y llega otro a disfrutar lo que tú con mucho sacrificio. ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido.
Este tabernáculo me enseña que es algo provisional. La vida del ser humano es algo provisional. ¿Por qué vivir como si fuéramos a ser eternos? ¿Por qué vivir con tanta ansiedad pensando que vamos a estar muchos años? ¿Quién te dijo que vas a vivir muchos años? ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Alguien me puede decir cuántos años vas a vivir? Hoy estoy aquí, yo no sé si mañana voy a estar aquí, mis amigos. Y te lo tengo que decir, yo no sé si mañana tú estarás, si el próximo domingo nos vamos a ver. ¿Y de qué sirvió todo lo que hice? ¿Y de qué sirvió todo lo que me esforcé? Si no pensaste en lo eterno, déjame decirte que estuviste perdiendo tu vida. Cuando estas trompetas sonaban, el pueblo de Israel sabía que tenía que moverse. El pueblo de Israel sabía que no era un lugar para establecerse. Tenían que moverse y no era donde quieran. Tenían que moverse a donde la nube nos estaba llevando. Pero una parte importante es que este orfebre, Bezalel, el que está a la sombra de Dios, él martilló. Él tomó una pieza de plata y empezó a martillar, a martillar, a martillar, hasta darle forma de una trompeta. Iba a tener una función esas trompetas: convocar, pero también cuando es tiempo de marchar. Y saben que el sonido de esa trompeta tenía que ser un sonido preciso. ¿Se imaginan que el que tomara la trompeta, cualquier sacerdote que tomara la trompeta y la tocara y dijera: ay, ese no era el sonido, perdón, me equivoqué, perdón? Y ya todos estaban levantando y iban a marchar. No, nada más era para que nos juntáramos, no para que nos fuéramos. Perdón, me equivoqué. No. El sonido tenía que ser claro y preciso. ¿Es para juntarnos o es para empezar a marchar? No había de otra. Nada de que me equivoqué. Y el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Corintios 14 versículo 8, dice: y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Te das cuenta? El sonido de esa trompeta tiene que ser un sonido muy claro, muy preciso, que es lo que está diciendo. Siento mucho temor en mi corazón, temor de Dios, porque el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, está Juan el teólogo, él está teniendo esta visión, él está en el espíritu, en ese lugar celestial, él está viendo cosas que van a pasar en el futuro, imagínense, y dice que escuchó una voz tan fuerte detrás de él, y cuando escucha esa voz, dice, es como una voz de trompeta. ¿Sabía usted que la voz de Dios es como una voz de trompeta? Cuando hace referencia a que es como una trompeta, es un sonido fuerte, pero también es un sonido preciso, es un sonido cierto. La voz de Dios en estos tiempos sigue siendo un sonido preciso, sigue siendo un sonido directo. No es un sonido que causa confusión, es un sonido que está dando dirección. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que nos reunimos en este lugar, yo soy como ese sacerdote, por la gracia de Dios, que toca esta trompeta. Y cuando hago sonar esta trompeta, yo estoy haciendo sonar un sonido cierto. Yo no quiero causar confusión en usted, Dios por supuesto que tampoco, y Él quiere dar un sonido de dirección a su vida específico, que usted sepa lo que tiene que hacer. Y me causa mucho temor que hay púlpitos en el día de hoy donde el sonido es incierto, cuando el sonido de la trompeta tiene que ser un sonido específico, directo, porque esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Dice Jeremías 23:29. Lo tiene usted en la pantalla. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego. Está hablando Dios. Dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál es el martillo de Dios? La palabra de Dios. Dios dice: mi martillo, mi palabra es como este martillo que está quebrantando la piedra. Su palabra esta mañana quiere provocar algo en nosotros. Sabe, muchas veces cuando nos reunimos, eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es como un martillo, empieza a golpear con una intención de formarnos, destruirnos. No,
La intención de Dios de pegarnos con un martillo es darte forma, que seas un instrumento útil, que no sea simplemente una pieza de oro ahí, que tú digas, pues sí está bonita, pero esa bola, ¿qué es? ¿No? Entonces Dios dice, vamos a darle forma, vas a tener forma de algo. Entonces empieza con su martillo, que es su palabra, y empieza a darle forma a nuestra vida. ¿Qué nos enseñan estas trompetas a nosotros, familia de Colectivo 7? Que estamos siendo preparados para escuchar el sonido y que nosotros mismos seamos como unas trompetas. Papá y mamá, tú eres una trompeta en tu casa. Tú eres una trompeta que está siendo formada ¿con qué? ¿Con consejos del mundo? No, usted está siendo labrado con el martillo de la palabra de Dios. Qué importante es, papá y mamá, que te dejes formar con el martillo de Dios, con la palabra de Dios, porque tus hijos van a necesitar que tú les anuncies: hijos, es momento de reunirnos. Hijos, es momento de marchar. Hijos, es momento de hacer esto. Es importante la dirección, la instrucción que nosotros demos en nuestra casa. Y no seamos como unos papás desobligados que dicen: yo dejo que mi hijo haga lo que quiera, que mi hijo tome la decisión. Él ya está grande, ya tiene 8 años. Mi madre decía: hijo, cuando estaba viviendo con ellos, salí muy joven de casa, pero mi mamá me decía: aunque estés barbudo, hijo, de tus barbas me he de colgar y te voy a estorbar para que no peques, y te voy a estorbar para que no te salgas del camino de Dios. A veces, papás, estás viendo que tu hijo está saliéndose del camino, que tu hijo no está haciendo las cosas como a Dios le agrada, y no le estás estorbando, al contrario, le estás abriendo la puerta. Hijo, sal a experimentar, sal a conocer el mundo. Qué tontería, perdón. Eres tú la trompeta que tiene que hacer un sonido cierto, específico, directo. Hijo, eso es pecado. Eso no lo tienes que hacer. Eso no lo vamos a permitir en casa. Eso a Dios no le agrada. La desobediencia, mis amigos, atrae maldición a nuestra vida. La obediencia a Dios trae bendición. La obediencia tiene recompensa. Ese es un principio que debe estar visible y debe ser bien claro en la vida de nuestros hijos. A ver, hijo, si no obedeces, te va a ir mal. Así de sencillo. No es nada difícil de entender, es difícil de hacer. Si obedeces, te va a ir bien. Aprende a obedecer a Dios. Si tienes a Dios en primer lugar, las cosas te van a salir bien. El sonido de tu trompeta, papá, no debe de ser un sonido incierto. Debes de ser muy claro con tus hijos. Debes de ser muy claro y muy específico. No des un sonido incierto que tú digas, o sea, que tu hijo diga, o sea, ¿sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? O sea, ¿lo hago o no lo hago? Y está con un pie aquí y está con un pie allá. No, dile lo que le tienes que decir. Y ante todo, sé tu ejemplo en todo, papá y mamá. Segundo elemento, porque ya los papás me están viendo feo. Segundo elemento, hay otro elemento que Dios le pide que sea labrado con martillo, y está el candelero. No sé si todos lo alcanzan a ver de dónde está, y si no, pídanle dirección al Espíritu Santo, discernimiento para que lo puedan ver. Pero aquí está el menorá, del cual estuvimos hablando la semana pasada. Yo sé que si a lo mejor viniste por primera vez y tú dices, ¿qué es todo esto? ¿No? ¿Dónde me vine a meter? Bueno, estamos explicando estos elementos. Nos va a tomar varias semanas estar hablando acerca de ellos. Y Dios le dice a Moshe, que labren el menorá de una sola pieza. Esto me llama mucho la atención, porque ha de haber sido un trabajo complicadísimo elaborar algo como esto de una sola pieza. Dice aquí, Éxodo 37, 17, 19 en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: luego Bezalel, ya dijimos que Bezalel era el artífice, el orfebre. Dice: Bezalel hizo el candelabro de oro puro, labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones. Diga conmigo, decoraciones. De una sola pieza. Diga conmigo, una sola pieza.
O sea, no tuvo pegotes, no le medio le arregló, medio le puso, no, una sola pieza labrado a martillo. Y no solamente era algo así recto como el que tenemos aquí, sino que tenía decoraciones la menorá. Vamos a ver esas decoraciones. Dice aquí, la base es la parte central, el tronco, dice 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tenía 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Es decir, cada brazo de esta menorá, perdón que me estoy moviendo para los de la cámara, me estoy saliendo de foco. Dentro de estos brazos que tenemos aquí tenían 3 copas, y estas 3 copas eran en forma de flor de almendro como capullo con sus pétalos. ¿Creen que haya sido fácil? Es toda una obra de arte. Lo que hizo Bezalel es toda una obra de arte con su martillito. Yo imagino que tuvo muchos martillos de diferentes formas y para dar los toques, yo no sé, hizo muchas cosas. Pero, ¿sabe? La semana pasada yo hablé de un poquito de la menorá, algunas de las cosas que nos enseña. Tiene muchísima riqueza, tiene muchísimas cosas que mostrarnos, tiene diferentes aplicaciones. Otra aplicación, de acuerdo al libro de Apocalipsis, si usted lee el capítulo 1, habla que en este tabernáculo celestial hay 7 candeleros, que son las 7 iglesias. El candelero, la menorá, también representa la iglesia. Y hay que entender esta lección, porque así como en la iglesia, la menorá fue trabajada de una manera específica, pero de una sola pieza. Esto me habla de unidad. Esto me habla de estar armados de manera que seamos como una sola pieza. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1:12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El que está hablando aquí es Juan el teólogo, y está viendo esta imagen de 7 candeleros, y después en los capítulos posteriores él empieza a hablar que estos 7 candeleros son las 7 iglesias, porque el candelero representa la iglesia. Pero me llama mucho la atención que estas copas que tenía el candelabro fueron labradas con martillo y que daban la idea de un fruto como de flor de almendro, que tenía un capullo y que tenía sus pétalos. Diga conmigo: fruto. Mis amigos, el fruto que fue sacado de la menorá fue sacado con el martillo. No fue sacado a base solamente de esfuerzo, sino que se utilizó el martillo. ¿Qué es el martillo, colectivo 7? El martillo es la palabra de Dios. ¿Sabes lo que va a provocar fruto en tu vida, en tu familia? ¿Sabes lo que provoca fruto en tu vida y en tu familia? La palabra de Dios. Si tú, papá, si tu mamá, si tu hijo, joven, señorita, no estás siendo expuesto a la palabra de Dios, no hay fruto en tu vida. ¿Quieres ver cambios en tu vida? ¿Quieres ver cambios en tu familia? ¿Estás cansado de alguna situación en tu matrimonio con tus hijos? La respuesta está en exponernos a la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos ofertas baratas de lo que nos dicen que necesitamos para cambiar. El remedio no está ahí. La solución está en que seamos tratados con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Esto es martillo, martillo y martillo. Pero ¿qué pasa si yo vengo un domingo de vez en cuando a escuchar la palabra de Dios y digo: pues es que no veo cambios, yo sigo igual? Por eso, porque vienes un domingo de vez en cuando, vienes a sentarte a escuchar una prédica de 40 minutos donde 20 te dormiste y 20 medio escuchaste, 5 en el baño, y tú dices: no sé qué está pasando, no veo cambios. Vamos a ser congruentes.
Usted necesita estar enfocado y saber que lo único que va a cambiar su vida no es venir a la iglesia, es escuchar la palabra, practicar la palabra, aplicarla en su vida. No se trata de venir a escuchar escuchar prédica. Entonces lo que hicieron algunos fue cambiarse de banca. De la medallita se pasaron para acá. Con todo respeto. No se trata de eso. Se trata que si me cambié y estoy aquí, es porque quiero aplicar palabra de Dios en mi vida. Quiero ser una mejor persona. Quiero ser un mejor hijo de Dios. Quiero ser congruente con lo que creo, con lo que vivo, con lo que hago. En cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mis hijos, quiero ser congruente. Si no, de nada me va a servir venir a la iglesia. No hay cambios porque usted no está siendo expuesto. Hago el comercial. Los martes tenemos círculo de estudio. Le felicito si usted está ahí. Escuche la palabra. Yo sé que usted trabaja y tiene muchas cosas que hacer. Dedique unos minutos a escuchar la palabra. Durante la mañana, ¿sabe? Hace meses encontramos una aplicación, mi esposa y yo, sobre la Biblia en audio dramatizada. Está increíble y es un hábito que hemos puesto en nuestra casa. ¿Sabe que tomamos un tiempo cuando siempre aprovecho el tiempo para cuando yo me despierto? Lo primero que hacemos, mi esposa y yo, es prender esa aplicación y en lo que nos metemos a bañar, yo meto mi bocina. No la grandota, la chiquita, la meto al baño, estoy escuchando la palabra. ¿Sabe qué? No pierdo el tiempo. Todo el tiempo tratamos de estar siendo bombardeados con la palabra. ¿Usted cree que da tiempo de estar pensando tonterías? No da tiempo. Es que ya me desanimé. Ay, es que nadie me quiere. Ay, es que como que pasa esto. Es que los problemas, sí, siempre va a haber problemas. Si usted no está agarrado y cimentado en la palabra, cualquier cosa lo va a tumbar. Usted tiene que estar cimentado en la iglesia. No, usted tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Déjese formar por la palabra de Dios. Este martillo es un martillo formador. Diga conmigo, martillo formador. El primero que vimos fue un martillo que anuncia. Este segundo es un martillo que forma. Así como Bezalel le dio forma a la menorá, así la palabra de Dios nos quiere dar forma a nosotros. Pero si no estoy siendo expuesto a la palabra de Dios, no va a pasar absolutamente nada. Acércate a la palabra de Dios. El siguiente, las láminas de oro cortadas en hilo a martillo. ¿Para qué eran estas láminas cortadas en hilo a martillo? ¿Saben para qué? Para el efod. Les van a poner ahí una imagen del efod. El efod era parte del vestuario del sumo sacerdote, que es una especie como de chalequito. En este chalequito que el sumo sacerdote usaba, tenía incrustado en el chaleco 12 piedras con el nombre de las tribus de Israel. Y algunos dicen, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y eso para qué? No solo eso, en las sombreras del efod, tenía inscritas 6 tribus y 6 tribus. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo a ministrar, no solo era él el que estaba ahí, era él en representación de ¿quién? De todo el pueblo. Los llevaba sobre sus hombros y los llevaba cerca de su corazón. Y sabe, este chalequito, este efod, esa es la palabra, efod, en la parte trasera tenía un espacio donde se guardaban dos piedritas especiales llamadas Urim. Diga conmigo, Urim y Tumim. Urim significa luces. La palabra uor significa luz. Urim es el plural, terminación im. Tumim viene de tamim, que es perfecto. Tumim quiere decir perfecciones, es plural. Entonces Urim y Tumim quiere decir luces y perfecciones.
No hay datos, no hay nada de cómo llegaron esas piedrecitas a la mano de los sumos sacerdotes. Eso no fue creado por el hombre, porque estas piedrecitas las utilizaban para consultar a Dios. Digan conmigo, consultar a Dios. Entonces el pueblo, digamos cualquier familia, venía con el sumo sacerdote y decía: necesito consultar a Dios, quiero tomar esta decisión, necesito saber qué vamos a hacer al respecto de esta situación. Entonces el sumo sacerdote tomaba esas piedras, las ponía en su efod, y no dice la Biblia qué es lo que pasaba. Algunos historiadores han sacado conclusiones de lo que podría haber pasado, pero la Biblia no dice qué es lo que pasaba cuando Dios decía sí o cuando Dios decía no. ¿Cuántos saben que Dios dice no muchas veces? Qué duro es. Yo he estado en esas etapas. Yo sé que también usted ha estado caminando con Dios y estás orando a Dios y estás diciendo: Señor, que suceda de esta manera, y Dios dice no. Qué duro es cuando Dios dice no. Todos nos llenamos de alegría cuando Dios nos dice sí, hazlo, hazlo. Y entonces tú dices: ay, qué padre, ¿no? Pero cuando Dios te dice detente, no, no lo hagas. ¿Sabe? Estas piedrecitas, al consultar a Dios, una de ellas se prendía, dicen los historiadores, para cuando Dios decía que sí, la otra piedrecita cuando Dios decía que no. Entonces ya el sumo sacerdote le decía: Dios dice que no, o Dios dice que sí. Era una manera de consultar a Dios, de tener en cuenta a Dios en todas las decisiones. Qué increíble. Dice Primera de Samuel capítulo 30, ese no está en la presentación, pero Primera de Samuel capítulo 30, ¿sabe qué? Me habla de un pasaje en la escritura donde David acaba de ser confrontado y sublevado por su hijo Absalón, y él está derrotado, está frustrado. David incluso se llevó a sus esposas, se llevó a sus hijos, lo dejaron en la nada, en la ruina. David está muy mal. ¿Y sabe qué es lo que dice David? Tráiganme por favor el efod, porque yo necesito consultar a Dios. Qué interesante. Está comprendiendo lo que estoy tratando de decir. En un momento tan difícil, en un momento de mucho dolor, David no actúa conforme sus impulsos. David no actúa conforme como él se siente. ¿Sabe cuántas veces nosotros actuamos así? Hoy me siento de esta manera y por eso actúo así. Hoy me siento de esta manera y por eso actúo de esta manera. Y somos impulsivos y nos dejamos llevar por las emociones, cuando las emociones son las peores consejeras. Dejarte llevar por las emociones no es bíblico. Es más, saque eso de su mente. Si alguien le ha dicho: ¿y qué te dice tu corazón? ¿No? Has tenido tu comadrita, tu amiguito que le dices: oye, tengo esta situación, y te dice: pero ¿qué te dice tu corazón? Tonterías, tonterías. Usted no necesita escuchar su corazón. Usted lo que necesita es escuchar a Dios. Usted lo que necesita es escuchar lo que dice la palabra de Dios. Por eso a veces tomamos tan malas decisiones, porque en lugar de escuchar a Dios, yo seguí el instinto de mi corazón. Tache. El martillo. ¿Sabe qué? La forma en la que fue construido este efod era con hilo de oro. Dice aquí Éxodo 39:2. Léalo conmigo, por favor. Dice: Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. El oro me habla de la santidad. El hilo azul me habla de la realeza. Y el púrpura me habla de la humanidad. Y el escarlata me habla del sacrificio. Pero dice que para hacer el hilo de oro trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. Qué increíble. ¿Sabe qué? Se puso a devastar el oro. Sas, sas,
¡zas!, devastarlo hasta que quedaran finas láminas de oro. Y una vez que estaba tan delgado, tomó, yo creo, unas tijeras y empezó a cortar para que salieran el hilo de oro. Y con ese hilo trenzarlo con el hilo azul, con el hilo escarlata, con el hilo púrpura. El efod nos habla, colectivo 7, de consultar a Dios. ¿Estás consultando a Dios en tus decisiones? ¿O somos de los que tomamos la decisión y decimos: Diosito, bendíceme, ayúdame? Ya tomaste la decisión. ¿Cómo quieres que Dios bendiga si ni siquiera lo consultaste, lo pusiste en primer lugar, y ya que te aventaste ya le estás diciendo a Dios que te ayude y que te bendiga? Así no se hacen las cosas. Familia de colectivo 7, tenemos que entender que es importante consultar a Dios previo. En eso tú estás honrando a Dios y lo estás poniendo en primer lugar. No, antes de hacer las cosas, consulta al Señor. Seguramente Él tendrá algo que decirte, o acércate a alguien. Sabe que usted y yo tenemos que ser como ese efod que fue labrado, que fue trabajado con la palabra de Dios. Tenemos que ser como ese efod, porque muchas veces a su vecino, su tío, su prima, su vecino se va a acercar y le va a preguntar para consultarlo a usted. Por favor, no aconseje de acuerdo a su experiencia. Aconseje de acuerdo a su experiencia, pero en la palabra de Dios. Aconseje palabra de Dios. Me daba mucha risa lo que escuchaba la otra vez. Decía esta mujer divorciada que le fue muy mal en el matrimonio y se pone a dar consejería a matrimonios. No es cristiana, pero ella dice: no, hombre, yo aconsejo a mi vecina, porque pues déjalo, supérate tú, déjalo. Si ese holgazán no quiere, déjalo tú sal adelante. Tú eres mucha mujer para ese hombre. ¿Por qué se ríen? No den esos consejos. Esa es experiencia del mundo, esa es experiencia del hombre. Eso no sirve. ¿Qué le va a aconsejar una mujer que está divorciada a un matrimonio? ¿Qué consejo le va a dar? Pues que se divorcie, ¿no? Déjalo, para que te vaya igual que a mí. No, el efod ha sido labrado con el martillo de la palabra de Dios. Usted tiene que ser labrado con la palabra, porque seguramente se va a acercar a alguien a preguntarle: oye Felipe, tengo esta situación, ¿tú qué me aconsejas? Uy, agárrate, estás a prueba. Este es tu momento de evaluación para ver cuánto has sido labrado con la palabra de Dios. Y entonces sacas tu martillo y dices: a ver, agárrate, porque te voy a decir lo que vas a hacer. Pero si yo no he sido labrado con la palabra de Dios, ¿sabe qué? Espérame, le voy a hablar al pastor para que hable contigo. No te preocupes, yo le hablo al pastor y hacemos una cita y que platique contigo. Sí, yo estoy para servirle, claro que sí, yo estoy para servirle, para eso estoy aquí. Pero ¿qué cree? Dios le va a poner personas que Dios quiere que tú les hables, que tú les aconsejes, no que me las mandes. Porque Dios quiere que tú seas el que trae el efod también, y que también puedes consultar a Dios en su palabra y decir: la palabra de Dios nos aconseja que tienes que hacer esto. Estás haciendo malas cosas, por eso los resultados que estás teniendo. No aconsejemos de acuerdo a nuestra propia prudencia, sino que sea la palabra de Dios. Siguiente, el propiciatorio labrado a martillo. ¿Cuál es el propiciatorio? Tenemos aquí el arca del pacto. La estoy señalando. Este es el arca del pacto. La semana pasada dijimos que este mueble sagrado, este cofre sagrado, estaba en el lugar santísimo. Recordemos que había 3 áreas dentro del tabernáculo. Estaba el atrio, es decir, el patio, el lugar exterior que estaba pegando el sol. Era algo en las afueras. Pero había otras 2 áreas que estaban dentro de una carpa sagrada, que estaba el lugar santo y después el lugar santísimo.
el lugar más santo sobre toda la tierra, y dentro estaba el arca del pacto, que había sido hecha de madera y había sido cubierta de oro, pero el propiciatorio tenía una característica, que había sido labrado con martillo y que había sido de alguna manera trabajado con el oro. Dice Éxodo 25:17, dice: después haz la tapa del propiciatorio del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrán que medir 1,15 metros de largo. Dicho sea de paso, esta arca es la medida original que dice la Biblia. Tendrá que medir 1,15 metros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrados a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de expiación. Me voy a bajar otra vez, perdón que los moleste yo a los de video, discúlpenme. Aquí el buen Elio y Pili consiguieron estos querubines. Obviamente están pintados, pero esta tapa era de oro puro. Y estos querubines habían sido labrados también de oro puro. Y la Biblia dice que estos querubines no los pudimos conseguir tal y como dice la Biblia, pero estos querubines tenían sus 2 alas extendidas y estaban cubriendo el lugar, esta tapa, este lugar, el propiciatorio, porque aquí era el lugar de expiación. Aquí era donde el sumo sacerdote entraba y ofrecía perdón, le pedía perdón a Dios por el pecado de todo el pueblo. Entonces él derramaba sangre sobre este lugar de alguna manera para expiar, para perdonar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que estos querubines específicamente habían sido labrados a martillo, pero que eran de oro. ¿Sabe cómo era conocido? Yo le dije la semana pasada que este espacio era conocido como el asiento de la gracia, o que el libro de Hebreos dice que es el trono de la misericordia. Y que dice el libro de Hebreos, dice: ven, acércate con confianza, acércate al trono de la gracia o el trono de la misericordia para hallar el oportuno socorro. ¿Sabe de qué me habla esto? Me habla de misericordia. Cuando hemos sido labrados por la palabra de Dios, colectivo 7, uno de los rasgos evidentes de alguien que ha sido labrado por la palabra de Dios es la misericordia. La mayoría somos expertos en el juicio, la mayoría somos expertos en condenar, en juzgar, pero no todos somos expertos en mostrar misericordia. Alguien que ha sido labrado con la palabra de Dios tiene un rasgo evidente, y es la misericordia. En el Evangelio de Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sabe? A veces algo que me impide ser labrado por la palabra de Dios es que yo no estoy perdonando, no estoy mostrando misericordia. Y la excusa es que aún no lo siento. Oye, ¿por qué no has perdonado a tu padre? ¿Por qué no has perdonado a tu hermano? Oye, ¿por qué no has perdonado a tu esposo? ¿Por qué no has perdonado a tu hijo? No, es que todavía no me nace, como que todavía no me nace. Pero pues ahora que lo vea le voy a echar un telefonazo y platicamos. Y ya van 4 años, ya van 5 años y tú sigues en las mismas condiciones. ¿Y sabes qué? Te vas a quedar en el mismo lugar hasta que no des el paso y digas: pues es que yo estoy listo para que me vengan a pedir perdón. No, esa es clásica, ¿no? Pues sí, yo estoy listo para perdonar, que vengan los que quieran, yo los perdono. No. Se trata de que tú, como creyente, como hijo de Dios, tengas que dar el primer paso y muestres misericordia. Sí, la lógica humana es: toma venganza. La lógica humana es: desquítate cuando puedas. Es más, castígalo, no lo perdones.
que sufra, que sufra. Y creemos que estamos haciendo bien las cosas porque lo estoy castigando, pero ya no le hablo. Eso a Dios no le agrada. Es más, Dios dice: procura que cuando hagas tu oración, primero pide perdón. Pide perdón, muestra misericordia. La misericordia es un nivel diferente. Dice, ustedes recuerdan ahí las bienaventuranzas en Mateo 5. Una de las bienaventuranzas es: dichosos o benditos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Entonces dice: dichosos o felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Benditos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero dice que los que muestran misericordia van a recibir misericordia. Ya no hay que agregarle mucho a los que tienen misericordia. No es como el pobre, no es como el que llora, no es como el que tiene hambre o sed de justicia. Los misericordiosos, Dios dice, ellos van a alcanzar misericordia. A ellos ya no hay que darles nada, porque ellos están mostrando un atributo mío. Ese es un atributo transmisible de Dios a nosotros, que quiere que desarrollemos misericordia. Colectivo 7. ¿Estás herido? ¿Estás lastimado? ¿Estás ofendido? Muestra misericordia. Perdona. Perdona. Eso es una evidencia de que tú estás siendo labrado con la palabra de Dios. Y por eso yo creo que este es un trabajo muy fino. El que hizo de los querubines, así como el del efod, yo creo que fue un trabajo de los más delicados, muy fino, muy detallado. Porque la misericordia es eso, es un trabajo muy fino, muy detallado que Dios quiere hacer. Dios conoce esa situación específicamente que atravesaste y que a lo mejor tienes atravesada aquí. Y la mejor forma, Dios te dice: suéltalo, perdona, ten misericordia. Voy a terminar. Este último son los incensarios de bronce labrados a martillo. Números 16:39 dice: el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar. Le platico el contexto de este versículo. Surge un hombre como Coré, Datán y Abiram. Surgen estos hombres en la congregación, en el campamento de Israel. Sienten celos de Moisés y dicen: ¿a poco nada más el Moy es el bueno? ¿A poco Moisés nada más es el único por el cual Dios puede hablar? Yo creo que también Dios puede hacer algo con nosotros. ¿A por qué sé que tan bueno? Y van y confrontan a Moisés. Moisés se siente mal por lo que está viendo en el pueblo, esta rebeldía. Coré junto con Datán y Abiram se rebelan a Moisés y le dicen: bueno, pues que Dios diga, si tú eres el bueno, pues que Dios te use, y si no, que nos use a nosotros. Y están en esta rebelión. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que la tierra se abre y se traga a Datán y Abiram y otras miles de personas que estaban con ellos en la revuelta contra Moisés. Si usted cree que esto del socavón es nuevo y está espantado por el socavón, déjeme decirle que una de las formas en las que Dios hace hablar la tierra es cuando la abre. Y Dios dice: juicio viene. Mi juicio viene para aquellos que se rebelan, para aquellos que no quieren escuchar. Mi juicio viene, es evidente. Mi juicio viene. Entonces, yo no sé qué hicieron Coré, Datán y Abiram. Están altercando contra Moisés, levantando a la gente. Sí, no hay que obedecerlo, vamos a hacer nosotros nuestro propio sindicato, vamos, no sé qué estaban diciendo. Y en eso ¡pum!, se abre la tierra y se los traga. Y queda la evidencia que Dios había escogido a Moisés desde siempre, que Dios usaba la vida de Moisés para transmitir la voz, para transmitir el consejo, la dirección al pueblo. Pero sabe que Moisés nunca habló mal de Coré. Moisés nunca habló mal de Datán y Abiram. Tenía razones para hacerlo, pero Moisés dijo: vamos a dejarlo en manos de Dios y que sea Él el que muestre y el que sea el que hable.
Entonces estos hombres tenían incensarios de bronce y creyeron que por tener los incensarios tomaron un lugar que no les correspondía, hicieron algo que no les correspondía y Dios hizo que la tierra se los tragara. Terrible. Terrible. ¿Sabe por qué? El incienso, ¿recuerda usted el altar del incienso? Perdón otra vez. El altar del incienso se encontraba en el lugar santo. Un área antes de llegar al lugar santísimo estaba el altar del incienso, y el sumo sacerdote tomaba del altar del incienso el incienso para entrar a ministrar a la presencia de Dios. ¿Sabe qué es el incienso? Yo le dije la semana pasada que el incienso es la oración. Apocalipsis 4 y versículo 5 me parece, nos habla que la oración, que los seres vivientes, los que están cerca del trono de Dios, tienen copas, y esas copas se llenan de la oración de los santos, de los justos. Yo no sé cómo estará su copa, la de usted o la mía, cómo estará, de llena o estará media vacía, o no tendrá nada. Nosotros vamos llenando nuestro incensario de cuando hacemos uso de la oración. Pero ¿sabe qué? Esta oración es una oración que ha sido labrada por la palabra de Dios. Es una oración bíblica, es una oración de acuerdo a su palabra. Cuando usted se meta a orar y le ore a Dios, no pida juicio, pida misericordia. ¿Sabe? A veces entramos a orar y decimos: Señor, que les caiga fuego. Me hicieron esto, ¿no? Fulanito, fulanita, ay, me caen tan mal. Que les caiga fuego, mándales un rayo, Señor. No ores por juicio, ora por misericordia. Si tú oras por misericordia, tú mismo vas a alcanzar misericordia. La oración tiene que ser labrada por el martillo de la palabra de Dios. ¿Sabían que Dios es justo? Si tú has sufrido una injusticia, estás sufriendo una injusticia en tu vida, te quiero decir que Dios es justo. Él lo está viendo. Él no está ciego, Él lo dice: el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Por supuesto que lo sabe. Si tú estás sufriendo en este momento una injusticia en tu vida, Dios dice: yo lo sé, hijo, ya lo vi, ya lo escuché. Estoy contigo en medio de esta injusticia, pero te voy a decir algo. Su palabra nos dice que Él es justo. Si tú se lo dejas a Dios y en tu oración dices: Dios, ten misericordia, yo dejo esto en tus manos, Dios dice: ok, esta es la señal para que yo entre en acción. Pero si tú quieres buscar venganza y quieres arreglar las cosas y ajusticiarte a los que te hicieron algo, Dios dice: yo no voy a hacer nada, porque tú quieres arreglarlo, arréglalo tú entonces. ¿Lo arreglas tú o lo arreglo yo? Y ¿sabes qué? Yo he tomado esta decisión en mi vida. Dios, que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran. Aquí está, Señor. Tú haz justicia y Dios va a mostrar justicia. Dice el Evangelio de Lucas: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Tú ora, pónselo en las manos a Dios. Di: Dios, aquí está, yo no voy a hacer nada, yo me voy a quedar callado, yo no me voy a defender. Que sea Dios mejor el que me defienda a mí. Póngase de pie, por favor. Hola, Colectivo 7. No puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.